¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, comunidad, ecosistema. Para mí es un placer estar inaugurando este nuevo ciclo de podcast que llamamos Unblockchain. Hoy estoy al lado de no solo un profesional con mucho expertise en la industria, en el ecosistema y en todo lo que hoy representa la evolución de la industria blockchain, Web3 y la descentralización, sino que además es un amigo. Entonces acá estoy muy contento de poder estar arrancando con Agus este ciclo y le agradezco por la oportunidad. Bueno, Agus, me encantaría contarte en 2 minutos, rápido, para qué estamos haciendo esto. Este podcast tiene como objetivo transmitirle a founders, a jóvenes que están emprendiendo en el mundo blockchain, en el mundo Web3, cuáles son esos primeros pasos, ¿sí?, para empezar a crear ese proyecto, volverlo empresa, volverlo algo grande en la comunidad, que se posicionen, que crezcan y que, bueno, que el día de mañana se puedan transformar en proyectos muy exitosos como hoy podemos ver por todos lados. Entonces me encantaría que primero te presentes a la comunidad, muchos te deben conocer, pero igual quiero que te presentes, que nos cuentes qué fundaste, ¿sí?, qué es lo que hacen y, bueno, cómo fueron esos primeros pasitos en el crecimiento de Hashi. Bien. Bueno, mi nombre es Agustín, soy el founder de Hashi, que es una plataforma educativa que tiene su vertical B2C y B2B. O sea, nosotros es que capacitamos empresas y también capacitamos particulares. Al principio empezamos solamente siendo una empresa B2C, teníamos los cursos básicos, el de introducción a cripto, el intermedio y el avanzado, pero porque en el momento en el que estábamos en el ecosistema era todo lo que se necesitaba, básicamente, ¿no? Porque lo que pasó cuando empezó todo este ecosistema y todo el mundito cripto es que la gente empezó a ver los beneficios de estar en Web3. Por ejemplo, la descentralización, el poder enviar dinero sin intermediarios, el anonimato y demás, que son herramientas que sirven un montón para miles de cosas, pero que usadas en el mal sentido se pueden usar para hacer el mal. Entonces, el primer problema que hubo en Web3 fue los estafadores. Estaba full, estaba lleno. Entonces nosotros nos propusimos ser como los anti-estafadores, por así decirlo. Y así fue como empezó toda la historia de Hashi. Cuando empezó, claro, nosotros había empezado porque yo tenía muchos seguidores en redes sociales y en redes sociales yo hablaba de cripto. Me contactó el que es ahora mi socio por Instagram, nos juntamos, planteamos la idea y salió. La empezamos a hacer así súper básico, por Zoom, ni siquiera era sala nuestra, era sala prestada. Y teníamos, nada, 20 alumnos que les dábamos una clase por semana, así durante un mes, sin cobrar. Después, cuando terminó eso, como que quisimos recolectar feedback y antes de saberlo ya teníamos una segunda camada que eran todos referidos de estos. O sea, cada persona había referido en promedio 2, un montón. Y el siguiente fueron más, y el siguiente más, y en 4 meses terminaron siendo 250 personas de 8 países. Bueno, con esos números salimos a levantar inversión y conseguimos una inversión para poder armar la plataforma y eso. Bien, súper bueno. A mí lo que me pasa cuando converso con founders o me cuentan de proyectos del ecosistema, lo que fui encontrando y lo que me fui dando cuenta es que muchos de esos proyectos inicialmente crecen de forma reactiva. Es un poco lo que vos me estás contando, ¿no? Digo, ofrecimos e invitamos a participar de un curso gratuito, la gente encontró valor y después naturalmente no solo querían quizás repetir, sino que nos daban referidos para que nuestra base de usuarios siga creciendo. Yo eso es lo que veo que hoy, justamente porque la gente empezó a confiar en la descentralización, más allá de que hay muchos puntos de confianza que todavía hay que trabajar, empecé a darme cuenta que, claro, las personas y los usuarios cada vez empezaron a involucrar más y a animar a utilizar plataformas, proyectos o productos relacionados a este ecosistema. Entonces, lo que me gustaría preguntarte es, cuando ustedes empezaron a identificar ese crecimiento reactivo, que en la jerga de growth decimos que es un happy problem, ¿no? Porque uno está creciendo y tiene que ir reaccionando ante esos estímulos de crecimiento para poder ordenar un poco la cosa, porque uno crece descontrolado. Es como cuando un árbol empieza a crecer y las ramas Y sin se van por saber todos lados. por
qué. Claro, O sea, tal no cual. tenés el motivo de por qué estás creciendo, de dónde estás creciendo. Exacto. Eso es re interesante porque ahí es donde uno se empieza a dar cuenta que tiene que trabajar y empezar a monitorear esos principales KPIs, que son los que otorgan valor a tus usuarios, los que a vos te permiten que si los miro y los estoy monitoreando, voy a entender en dónde tengo los gaps, dónde tengo que optimizar el producto. Che, se me están cayendo usuarios en el onboarding, los usuarios me terminan el curso completo, los usuarios me dan feedback de cómo le fue en las clases. Bueno, súper interesante. Entonces, lo que me gustaría preguntarte es, teniendo en cuenta esa capacidad reactiva, ¿no?, que las empresas hoy desarrollan para ir reaccionando ante los estímulos de crecimiento, ¿cuándo Hashi hizo esto? O sea, empezó a trabajar el crecimiento o a pensar el crecimiento de una forma reactiva a una forma proactiva. Me refiero a cuándo ustedes identificaron esos motores que los hacían crecer y cómo les empezaron a dar estructura internamente para definir estrategias, tácticas y definir un plan con un horizonte de crecimiento futuro. No hace tanto, hace ponerle que 3 meses. Porque al principio también estábamos acompañados del bull market. Bien. Y estaba Bitcoin que todas las semanas subía $20,000 y no sé qué. Entonces todo el mundo que no sabía de cripto sentía que se estaba quedando fuera de algo. Entonces la demanda era altísima. Y aparte, justo en ese video, en ese momento, mis videos les estaba yendo muy bien y traccionaban un montón de gente. Después, bueno, cayó Bitcoin, se perdió el interés en general, bajó el rendimiento de mis videos y demás, y dejó de entrar ese flujo. Entonces dijimos, che, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esto arranque de nuevo? Bueno, ahí fue cuando pasamos a esto que vos decís. Lo que tuvimos que hacer, la realidad, fue que tuvimos que traer un advisor, porque no lo sabíamos hacer nosotros. Es nuestra primera startup, imagínate. Y habíamos llegado a crear 2.000 usuarios en 2 meses. Total. No sabíamos manejarlo. Y nada, sí, fue traer un advisor, que es Ger, que es una persona que ya estuvo en otras startups y demás. Y bueno, ahí nos empezó a ver que nos empezó a mostrar cosas que ni siquiera sabíamos que estaban, ¿no? Como que podíamos medir cuántos usuarios hacían los cursos, cuántos abandonaban a la mitad. Y lo que a nosotros más nos sirve es, primero, identificar cuál es el problema por el cual quieren hacer el curso. No te voy a hacer un curso de inteligencia artificial para explicarte qué es una inteligencia artificial. Porque la gente, si bien te importa qué es, te importa cómo lo puedes aplicar vos. Bueno, encontrar esos pains de los clientes primero. Después un KPI muy, muy, muy importante es el de la compleción del curso. Si lo están completando o no y por qué no lo completan. Ahí contratamos una chica que es de Customer Success y habla con la mayoría de los usuarios para ver, che, ¿qué onda? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué le mejorás? Bueno, las preguntas, las básicas. ¿Qué más? Ahí, perdón que te interrumpa. A mí lo que me pasa es que claramente el motor de en mi opinión, uno de los motores de crecimiento de este tipo de empresas es la comunidad. Sí. ¿Sí? Hoy hay que trabajar fervientemente y de forma inteligente en cómo construir cada vez una comunidad más fuerte. Una comunidad que entienda el valor que le estás entregando, una comunidad que confíe en el producto o en el servicio que vos le entregás, y una comunidad que hoy todavía tiene un dejo de desconfianza en el mundo descentralizado, que, por ejemplo, me pasa que cuando veo proyectos de DeFi, por ejemplo, hay hay personas que todavía siguen confiando en los sistemas bancarios, por ejemplo. Que cuando no hay estas plataformas no tienen un sostén detrás. Che, si yo pongo mis dólares ahí o pongo mi ahorro ahí, ¿quién me asegura que el día de mañana no desaparezcan y me estafen? Bueno, hemos tenido... sí, lo mismo pasa con el banco. Lo mismo pasa con el banco, ¿no? Digo, y hoy en el mundo blockchain también, por ejemplo, con lo que pasó con Terra Luna, digo, hay casos que la gente se mete en un estímulo de desconfianza y se replantean todo. Entonces, ahí estaría bueno que le cuentes a la audiencia cómo ustedes trabajan en el tema de la comunidad. Hoy desde lo interno sumaron esta persona en Customer Success, que me parece fundamental porque hoy el feedback, y muchos no lo saben o no lo concientizan de lo que significa, el feedback es el oro puro para poder hacer crecer una empresa. Y muchos no lo están midiendo bien, muchos por no medir el feedback no mejoran su nivel de engagement, entonces la retención de sus usuarios en el futuro se cae y no entienden por qué. O sea, el lifetime value del usuario o del cliente dura muy poco. Entonces, esto es hacer doble clic y empezar a identificar estos gaps, ¿no? Ustedes,
cómo trabajan el tema de las comunidades? Bueno, nosotros en un principio, como te digo, la comunidad se empezó a fundar a partir de tracción de mis redes sociales, entonces ya era gente con la que compartíamos un cierto lenguaje, un Bien, cierto humor. Y al principio, como éramos poquitos, se empezó haciendo un grupo de WhatsApp donde les mandábamos información relevante o charlábamos, porque la gente lo que quiere es sentirse parte. O sea, si vos, lo que nosotros hacemos es construimos con la comunidad. Entonces, empezamos a armar la plataforma y, no sé, por ejemplo, ahora va a salir una nueva feature que antes de nosotros hacerla, la validamos con la comunidad, que tenemos ahora un grupo en Discord, mandamos las nuevas features, mandamos los avances, bueno, hoy tuvimos una reunión con tal, y lo que hace es que la gente, al ver todo el proceso, banca mucho más y se fideliza mucho más. El año pasado fue un año donde nos enfocamos muchísimo en la comunidad, todos los meses hacíamos un evento presencial, nos juntábamos a tomar cerveza, o sea, no es que hacíamos algo muy bueno, nos juntábamos, tomábamos cerveza, espero que eso no salga. Nos juntábamos, tomábamos cerveza, compartíamos sobre en qué andábamos, en qué proyecto estaba cada uno y demás. Y lo que está muy bueno de eso es que, bueno, en realidad nuestra comunidad era gente muy joven, pero se arman proyectos intracomunidad. claro. Por ejemplo, unos chicos sacaron un podcast, otros chicos armaron una wallet, otros armaron como un newsletter, todo siempre relacionado a cripto, ¿no? Y esas son las cosas que más te llenan de orgullo, porque Total. decís, claro, los formé y ellos después ya está, No, andan libres. fueron como agarraron su propio camino. Claro. A mí lo que me interesa Es lo que fomentamos. total, a mí lo que más me gusta de la descentralización es que es eso, o sea, hoy los proyectos descentralizados toman al usuario como socio, como miembro de esa comunidad y miembro de ese producto. Y esto que ustedes hicieron de integrar en el proceso de optimización de producto a los propios usuarios es algo que está muy bueno, porque generalmente las decisiones son siempre top-down. Che, se junta el equipo de Customer Experience en una empresa, hace un brainstorming de cuáles son los drivers para optimizar producto, lanzan y testean. Sí. Pero imagínate si esto fuese al revés, o sea, si en el proceso de brainstorming y de validación sumamos a los propios usuarios. Claro. Digo, es como ir al grano directo. Lo consumen. Total. Eso para mí es súper bueno y la verdad que habiendo y conocido lo que ustedes hacen me está buenísimo y bueno, los felicito también por capturar al usuario y darle valor desde ese lado. Lo otro que quería preguntarte, Agus, es, teniendo en cuenta hoy este grado de descentralización que hay, este grado de avance en las tecnologías, o sea, ¿cómo ves hoy el crecimiento de estas empresas? Si vos, de otro lado, nos está escuchando el founder de un metaverso, el founder de una wallet, o un chico que por ahí tiene ganas de salir y crear un proyecto con sus amigos en la universidad ahora, descentralizado y relacionado a este mundo, ¿vos qué le sugerís a ellos en lo que se tienen que concentrar para crear un producto de impacto y exitoso? Bien. Bueno, hoy el principal problema con Web3 es que es muy complejo. O sea, para el usuario promedio que no conoce nada, es muy complejo y no entiende por qué es mejor blockchain que, digamos, Web2, ¿no? Bueno, Web3 que Web2, es lo mismo. Entonces, es muy difícil hacerle entender al usuario y lo que nosotros hacemos, o sea, lo que he visto en la mayoría de los proyectos, es tratar de sobreeducar al usuario, ¿entendés? Bueno, no, que blockchain, que el bloque este Z1, que se relaciona con este, que la parachain, que lo mareás y lo perdés. Y deja de estar interesado porque dice, no, es muy difícil. Bueno, esa es la principal barrera que hay hoy en día. Sumado a que, bueno, hoy ya está cambiando, pero el momento en el que está el ecosistema no es un momento donde va a sumar masividad. O sea, hoy no es el día donde entra mucha gente. El día donde entra mucha gente es cuando Bitcoin sube mucho. Claro. Querramos o no, así funciona, es por noticias. Entonces, si querés crear un producto hoy, yo lo que haría sería pensar en ese futuro usuario que va a entrar cuando Bitcoin inevitablemente suba, qué necesidad va a tener y cómo se lo doy
ya masticado, ¿entendés? Bien. O sea, no le expliques cómo funciona Internet, dale una página web. Eso sería lo fundamental. Bien, sí, yo creo que ahí hay mucho, esta pata educativa es súper importante, por eso es que hoy como lo que se llama content marketing es trascendental en este tipo de proyectos, porque digo, hoy, yo siempre digo que hoy las empresas que están recién surgiendo tienen que ser productoras audiovisuales, o sea, hoy tienen que tener un nivel de desarrollo de contenido súper fuerte, ¿sí? Pero no generar por generar, sino generar con inteligencia. Y como vos decís, ojo con sobreeducar, porque el usuario cada vez aprende mucho más rápido. Fíjate hoy lo que pasó con ChatGPT. ¿Cuántos usuarios en una semana? No sé, creo que en una semana alcanzó casi 1 millón de usuarios. Entonces, hoy la adopción, ¿sí?, de los productos es cada vez más rápida porque la interfaz que se propone, ¿sí?, deja en el back la complejidad y en el front te entrega ese producto por ahí mucho más simple de entender que el usuario puede interactuar de una forma rápida. Exactamente, esa es la gran diferencia, que ChatGPT lo puedes usar aunque no seas un prompt engineer, y Crypto no. Crypto es muy, muy complejo o sea, porque todavía no tienen, como decís, un back bien desarrollado que haga que el front sea súper simple. Bien. Agus, para ir cerrando, me encantaría preguntarte un poco y que nos traslademos un poquito a marzo del año que viene, por ejemplo. Todos sabemos que hoy en el ecosistema blockchain, Web3 o con todo lo que estamos conversando, se viene un halving que está pronosticado para fines de este año y principios del año que viene. Y yo siempre digo que, claro, ¿cuántas empresas del mundo cripto, blockchain, Web3 descentralizadas durante el último halving desaparecieron? Muchas, muchísimas. Entonces, yo creo que eso es producto de lo que hablábamos al principio, la reacción. Entonces, hoy, ¿vos qué crees que las empresas que están en el ecosistema deben empezar a trabajar en vistas al impacto del próximo halving? ¿En qué crees que deben focalizar? Bien. Bueno, como dijimos recién, el mercado es cíclico. Tenemos los momentos que sube y los momentos que baja. En los momentos que sube, los que estamos construyendo producto en el ecosistema, tenemos que estar listos. Bueno, este es el momento de construir para ese momento, estar preparados para la masividad, porque encima yo creo que en marzo del año que viene, con el halving, o sea, la cantidad de gente que va a entrar va a ser mucha más que en los anteriores, por el hecho de que se está derrumbando ahora el sistema financiero mundial. Bien. Y la solución es blockchain. Entonces, bueno, sí, o sea, es la misma respuesta de lo anterior. En poder construir las soluciones para los futuros usuarios con un front súper simplificado que no necesite entender toda la ingeniería por detrás, como lo que hicieron con ChatGPT. Yo no entiendo cómo funciona, bueno, yo sí, pero el promedio no entiende cómo funciona la inteligencia artificial, las redes neuronales, todo, y no te importa tampoco, te importa que yo entro al chat, escribo esto y me lo soluciona. Bien. Bueno, lo mismo tenemos que hacer con el ecosistema. Bien, perfecto. Bueno, Agus, quiero agradecerte el tiempo. Fueron casi 20 minutos de una charla súper interesante. Espero que lo que nos contó Agus pueda empezar a servirles, les pueda empezar a orientar sobre los próximos pasos, cómo empezar a encontrar estos drivers de crecimiento en la empresa, pero no solamente identificarlos, sino identificarlos y trabajar de forma proactiva para que sus empresas puedan crecer de forma ordenada. Porque la reacción es buena, pero hasta cierto punto. Llega un momento que uno tiene que tener dimensión, definir objetivos de crecimiento y trabajar proactivamente en pos de ellos. Te agradezco mucho el tiempo y el espacio. Gracias por la invitación. Gracias, Agus. Y bueno, quédense del otro lado que próximamente nuevos founders de toda la región de Iberoamérica nos van a venir a contar sus proyectos, cómo hicieron para crecer sus empresas y que hoy, cuáles son los cuellos de botella que hoy están afrontando para salir adelante. Gracias, quédense y seguimos mucho más con Unblockchain. Chao.